Shalom, blessings and welcome. Shalom, bendiciones y bienvenidos a todos alrededor del mundo, donde quiera que estén. Baruch, bienvenido de nuevo. Qué bueno verte. Es genial verte también, Cristian. Todo excelente por mi lado y me alegra que estemos de vuelta haciendo nuevos videos. Alabado sea Dios por eso. Y el tema de hoy es uno muy oportuno para muchas personas. Siempre recibimos correos electrónicos de quienes amablemente siguen nuestros videos. Muchos nos mandan correos electrónicos hablándonos de la ansiedad, por diversas razones. Vamos a profundizar en ese tema en el video de hoy. Pero antes de entrar realmente en materia, queremos asegurarnos de transmitir el mensaje de que entendemos que es normal que las personas tengan esa tendencia a preocuparse y tener inquietudes. Ciertas cosas como problemas de salud, problemas financieros, incluso problemas familiares. Entendemos todo eso. Y si amas a tu familia, si amas a tus hermanos y hermanas en Cristo, es inevitable sentir preocupaciones y una tendencia a inquietarnos por ciertas cosas. Algunos aspectos clave que me parece fundamental considerar son en qué punto una preocupación se puede convertir en algo no saludable o incluso pecaminoso, la preocupación y la ansiedad. En qué punto dejamos de confiar en la palabra de Dios y en sus promesas, y cuál es el remedio que la Escritura nos ofrece. Con esta antesala pasemos formalmente a la introducción de hoy, y espero que todos puedan leer esto muy bien. Muchos creyentes luchan contra la ansiedad, las dudas y el miedo. ¿Cuándo se convierte en pecado? ¿Qué nos dice la Biblia sobre cómo afrontar estos graves problemas que causan ansiedad? Así que, si estás listo, Baruch, comencemos. Vamos a empezar con Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tus comentarios iniciales, Baruch, y también tus comentarios con respecto a esta escritura, que también confirma de alguna manera que podemos llegar a un punto en el que la incredulidad se vuelve pecado. Bueno, en primer lugar, la vida puede ser muy difícil para las personas. Debemos reconocer esto y afirmar que la oración nos ayuda a superar las dificultades de la vida. Ahora, yendo específicamente a este verso, veo una frase muy importante aquí que dice, corazón malo. En la Biblia, el corazón es el asiento de los pensamientos. La palabra malo se relaciona con todo lo que se opone a la voluntad de Dios, a sus planes y propósitos. Queremos realmente guardarnos de no pensar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Y yo diría que los mandamientos de Dios nos ayudan a reconocer su voluntad. Además, los mandamientos de Dios nos enseñan sobre el carácter de Dios. Y eso es lo que queremos desarrollar en nuestra vida, un carácter piadoso. En cuanto a en qué punto la preocupación se vuelve pecado, creo que lo que has dicho es muy cierto. Es cuando permitimos que nuestros pensamientos, deseos, nuestra perspectiva nos dominen y causen que empecemos a apartarnos del Dios vivo, es decir, que nos alejen de perseguir sus promesas y cumplir su voluntad. Cuando comenzamos a actuar de una manera alineada con nuestros deseos, en lugar de los deseos de Dios, estaremos efectivamente cayendo en incredulidad, y eso es pecaminoso, es desagradable para Dios y está en contra de su carácter. Bien dicho. Bien, ¿cómo respondió Dios a las personas con ansiedad en la Biblia cuando enfrentaban desafíos, pruebas y tiempos difíciles? Vamos a analizar esto, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera establecer un poco de contexto. El contexto aquí es clave. Por supuesto, vamos a hablar de Job y, como sabemos, Job era íntegro, amaba al Señor y era justo. Y luego comenzó a perderlo todo, su sustento, su familia, su salud, hasta el punto que en un momento su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Vamos a leer el capítulo 30 para examinar esto un poco más de cerca. Leamos el pasaje muy detenidamente. Job 30 del 19 al 23.
Y esta fue la respuesta de Job al Señor. Me arrojó en el cieno y quedé como polvo y ceniza. A ti clamo, pero no me respondes. Me levanto y tú me miras, pero tú te has vuelto cruel conmigo. Con la fuerza de tu mano me opones. Me levantas al viento y me haces cabalgar sobre él. Arruinas mi éxito, porque sé que me llevarás a la muerte y a la casa reservada para todos los vivientes. Muchos de nosotros podríamos decir que estas son palabras muy duras de parte de Job, pero él pasó por enormes pruebas y pérdidas. Ahora, muy interesante. Antes de darte la palabra para tus comentarios, Baruch, vemos en Job 38 que, por supuesto, Dios respondió a Job con una serie de preguntas. Y creo que vemos eso regularmente en la Escritura. Es un patrón del carácter de Dios. No vemos realmente a Dios tomándolo de la mano y diciéndole, bueno, hijito, estoy permitiendo que te pase esto por esta razón. En cambio, Dios responde con una serie de preguntas, y puedes leerlas en Job 38 cuando le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra la abundancia de aguas? Y sigue más y más haciéndole preguntas. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Se arrepintió y puso su mano sobre su boca. Increíble lección para nosotros. Tus comentarios, Baruch. En primer lugar, siempre digo con respecto a Job que uno de los principales mensajes de ese libro es no culpes a Dios por los pecados de otros o por el pecado de nuestro enemigo, Satanás. Dios no fue quien causó ninguna de las cosas que Job estaba experimentando. Dios estaba usando a Job con el fin de enseñarnos un mensaje a nosotros, e incluso al enemigo, a Satanás. Así que Dios no fue la fuente de todas estas tragedias que le estaban pasando a Job. Había otra causa. Y es muy desafortunado cuando comenzamos a culpar a Dios y tenemos un malentendido de la soberanía de Dios, creyendo que todo lo que sucede en el mundo, porque Dios es soberano, debe ser obra suya. Esa es una comprensión errónea de la soberanía de Dios. Job estaba confundido y vemos que Job recibió un mal consejo de estos 3 amigos, a los cuales se le sumó un cuarto. Le dieron un muy mal consejo y estos consejeros estaban bajo la falsa suposición de que las cosas buenas les pasan a las buenas personas y las cosas malas les pasan a las malas personas. Así no funcionan las cosas en el mundo en el que vivimos. A veces personas muy buenas que sirven a Dios, que aman a Dios, sufren. Y a veces personas muy malas que rechazan a Dios, que no están interesadas en nada relacionado con Dios, muchas veces pueden prosperar por un tiempo. Por lo tanto, no debemos formar nuestras opiniones sobre Dios hasta que Dios tome su trono y comience a juzgar, porque el juicio de Dios pondrá las cosas en orden. Y cuando Dios ponga las cosas en orden, sabremos cuán justo, perfecto, santo y bueno Él es. De nuevo, volvería a ese verso anterior de Hebreos, que muestra que Job, debido al intenso sufrimiento que estaba atravesando y las pérdidas que enfrentó y el mal consejo que recibió, fue arrastrado hacia la incredulidad, en lugar de afirmar la verdad de que Dios es justo y siempre es justo. Gracias. Estableciendo el contexto para el siguiente verso, vamos a hablar sobre Moisés. Veremos en la Escritura el pasaje cuando el Señor le dio instrucciones para ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto fuera de la esclavitud. Y vemos un patrón similar aquí también. Así que vayamos a Éxodo 4, versículos 11 al 13. Entonces el Señor le dijo, y en cuanto al contexto de este pasaje, Moisés estaba diciendo, Señor, cometiste un error. Estoy parafraseando, por supuesto. No soy la persona indicada. ¿Y qué respondió el Señor? ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que debes hablar. Obviamente Moisés en aquel momento tenía un poco de ansiedad, también algo de estrés, por supuesto. La tarea era enorme. Pero una vez más vemos el carácter de Dios respondiéndole con algunas preguntas. Tus comentarios, Baruch.
Lo primero que veo aquí es que Dios está desafiando a Moisés a confiar en Él, a depender de Él, a creer que Dios estará con él y le proveerá lo que necesita. Y aquí hay un principio enormemente importante. Si Dios nos llama a hacer algo, Él proveerá lo necesario para completarlo. No tenemos que preocuparnos por todas las cosas que necesitamos. Si Dios nos llama, Él lo proveerá y Él actuará y se moverá en nuestra circunstancia para llevarnos a donde Él quiere que estemos y hagamos lo que Él quiere que hagamos. Para mí, la gran enseñanza aquí es que Dios está diciendo, confía en mí, apóyate en mí, depende de mí, y yo obraré en ti y seré la causa que hará que me sirvas fielmente. Gracias. Ahora avancemos a otra escritura, en Mateo. Un pasaje muy importante, y creo que la mayoría de las personas está familiarizada con esto, pero oro para que esto les ministre, especialmente si están pasando por tiempos difíciles ahora de ansiedad, duda y estrés. Mateo 6, del 27 al 30. El Señor dice, ¿quién de vosotros, afanándose, podrá añadir un codo a su estatura? Entonces, ¿por qué te preocupas por la ropa? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, y sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Ahora, si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa en el horno, ¿no mucho más os vestirá a vosotros, hombres de poca fe? Veo un pequeño reproche al final, creo que está hecho con más compasión que otra cosa, pero tus comentarios, Baruch. Bueno, una vez más, nunca vemos nada positivo que provenga de la preocupación. Preocuparse es una característica muy humana, pero no se origina en la fe, se origina en la duda. Y la duda y la ansiedad, que son los temas de este video, lo que producen es un comportamiento impío. Nos alejan de confiar en Dios y de comprobar que Dios siempre es fiel. Así que, cuando estamos en una circunstancia difícil, y todos pasamos por allí en varios momentos de nuestra vida, debemos darnos cuenta de que no estamos solos. Especialmente como creyentes, estamos en una relación de pacto con Dios, y Dios siempre honra sus obligaciones de pacto. Así que, insisto, cuando pases por tiempos difíciles, no tengas miedo, no te preocupes, no te dejes llenar de ansiedad. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero comienza a orar diciendo, Dios, ayúdame a confiar en ti. Dios, muéstrame lo que quieres enseñarme con este momento difícil. Porque a menudo lo que queremos cuando sufrimos es simplemente que termine. Y lo entiendo, es natural. Queremos que ese problema desaparezca. Pero quizás Dios ha permitido ese problema, esa dificultad, esa prueba, ese tiempo de incertidumbre, porque quiere enseñarnos algo en medio de todo eso. Así que nuestra oración debería ser, Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me estás preparando para la siguiente tarea? Dios siempre nos ve, no solo como somos ahora, sino como quiere que seamos, y está obrando para formarnos, moldearnos y cambiarnos, para que seamos más capaces de llevar a cabo la próxima tarea que tiene para nosotros. Dios tiene un futuro para nosotros. No permitamos que los sufrimientos presentes nos confundan y nos desanimen de lo que Dios nos está preparando para hacer. Gracias. Continuemos con Mateo 6, del 31 al 34. El Señor dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque todas estas cosas buscan los gentiles, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará por sus propias cosas. Basta para cada día su propio problema. Tus comentarios. Si miras al final del verso, me parece que cada día tiene su propio problema, así que no deberíamos sorprendernos de encontrar dificultades todos los días. Lo segundo que diría es esto. Cuando habla de los gentiles, no está hablando de nosotros. No importa si eres judío o gentil, no está hablando de nosotros. ¿Por qué lo digo?
Porque en el Nuevo Testamento, cuando se usa el término gentil, con mucha frecuencia está hablando de aquellos que no tienen una relación de pacto con Él. Si eres un creyente en el Evangelio, tienes esa relación de nuevo pacto. Insisto, Dios te ama. Dios se ha obligado a sí mismo contigo a través de ese nuevo pacto por el cual fuiste reconciliado con Él. Le perteneces a Él y eso conlleva grandes beneficios. Dios no nos dejará ni nos abandonará. Así que de nuevo, nos dice que busquemos primero el reino de Dios y no solo que busquemos el reino, sino que entendamos que el reino de Dios es justicia, es decir, que vivamos de una manera que sea justa, recta, y la justicia y la rectitud manifiestan la gloria de Dios. Cuando hacemos esto, veremos que cuando nos comprometemos a vivir de una manera que manifiesta la gloria de Dios y compartimos con la gente que Dios es verdaderamente el Señor de nuestra vida, el fundamento de todo lo que somos, nos sorprenderemos de cómo Dios actúa en nuestras circunstancias. A veces es un camino largo, una travesía llena de temor, un viaje que realmente nos causa gran ansiedad, preocupación y temores. Pero afirmemos, Dios, te pertenezco, tú eres mi Señor, eres mi Salvador, has prometido nunca dejarme ni abandonarme. Y Dios, no creo que las tristezas del presente, estos problemas, vayan a derrotarme porque tengo la victoria en Cristo. Si afirmamos estas cosas, veremos que esa afirmación de las promesas de Dios nos alentará, nos fortalecerá y nos hará seguir adelante. Debemos ver que con Dios hay un llamado de lo alto. Dios quiere impulsarnos. No permitas que la duda y la ansiedad y las preocupaciones y problemas te hagan retroceder. Sigue adelante, y este es un mensaje que vemos especialmente para la iglesia en los últimos días. Gracias. Filipenses 4 del 4 al 8. Estad siempre alegres en el Señor. Nuevamente diré, regocíjense, que tu gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, meditad en estas cosas. Me parece, Baruch, que algunas de las claves en este pasaje es regocíjense en el Señor. Él quiere que nos regocijemos y lo dice 2 veces, pero también es muy importante que acudamos a Él con oración, súplica y acción de gracias. Es lo que encontramos en este pasaje, muy importante. Y luego, por supuesto, sigue diciéndonos que meditemos en cosas buenas, lo cual desarrollaremos más adelante, pero tus comentarios. En primer lugar, diría que una de las principales cosas que Dios me está enseñando ahora mismo es cuán importante es ser agradecido y que veamos cada experiencia que vivimos a lo largo del día agradeciéndole a Dios por ellas. Que vivamos con una actitud de gracias todo el tiempo a Dios por todo lo que Él provee, sus bendiciones, ya sea una comida, un tiempo de descanso o una oportunidad para servirle. Alégrate en eso. Agradece y alaba a Dios, reconociendo su presencia en tu vida y en cada circunstancia. La acción de gracias, y me encanta que lo resaltaste en rojo, es algo muy importante. Es un principio fundamental en la adoración a Dios. Y, como dijiste, meditemos en estas cosas. Todas estas cosas que menciona en los últimos versos de esta sección tienen que ver con todo lo que está de acuerdo con su carácter. Todo lo que manifiesta el carácter, la naturaleza y los atributos de Dios. Y, de nuevo, debemos entender que cuando discernimos el carácter de Dios, descubriremos que Él es mayor que todas las cosas. Dios nunca ha sido derrotado y jamás lo será. Dios siempre vence. Con Dios hay victoria. Lo único incierto es cuándo vendrá esa victoria. ¿Cuándo se experimentará esa liberación? ¿Cuándo llegará ese cambio que Dios me ha prometido? ¿Cuándo lo voy a experimentar? Puede demorar algún tiempo, pero llegará. Y mientras tanto, como dijiste al principio, regocíjense en el Señor siempre. Agradézcanle.
estén alegres, alábenle y glorifiquen su nombre. Estas cosas van a producir una perspectiva diferente para ustedes en medio de las circunstancias. Gracias, bien dicho. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Una promesa maravillosa que muchos hermanos y hermanas saben de memoria, pero creo que es importante traerla como seguimiento a los versículos que acabamos de leer sobre cómo Él nos mantiene en perfecta paz. Una vez más, esta mente renovada que permanece en Él y esa confianza en Él. Tus comentarios. Creo que fundamentalmente se supone que debemos mantener nuestra mente en Dios, pensar en Él. Y cuando pensamos en Él, no se trata de solamente meditar en su carácter, en quién es Él y qué ha hecho, sino también en lo que Él nos ha llamado a hacer. Debemos vivir comprometidos con el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Muchos dirán, pues no tengo idea de lo que Dios me está llamando a hacer. Y entiendo eso, pero hay una solución simple. Empiecen poniendo en práctica la palabra de Dios. Vayan y miren las cosas que Dios nos manda a hacer a todos. Comiencen a hacer eso y así empezarán a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esa obediencia a la revelación general de Dios, cuando digo revelación general me refiero a que es para toda la humanidad. Una vez que comiencen a hacer eso, entonces Dios empezará a dirigir tus caminos. Él te mostrará lo que tiene personalmente para ti. Pero no vas a conocer el propósito de Dios para tu vida hasta que empieces a aplicar la verdad de las Escrituras en tu vida, implementándola, viviéndola. Eso es un catalizador para que Dios comience a guiarte de una manera muy personal. Estas dos cosas trabajan juntas para que podamos crecer, madurar y tener claridad sobre cuál es la voluntad de Dios para mi vida como individuo. Gracias. Este es una vez más un verso de seguimiento sobre la renovación de nuestra mente en Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay un par de cosas aquí para considerar: la importancia de la renovación de nuestra mente y también que la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida pueda ser comprobada. Tus comentarios. Cuando miro esta frase, sé que todas las traducciones lo dicen de esta manera, la renovación de vuestra mente, pero literalmente si vamos al griego dice la mente renovada. Y lo que creo que eso significa es la mente de Cristo. Creo que un cambio inmenso sucede en el individuo cuando se da cuenta de que su propia mente, su forma de pensar, su perspectiva, no será simplemente cambiada, sino que necesita ser reemplazada. Así que no es que pasemos por un proceso donde nuestra mente se renueva. No, lo que necesito es que mi mente sea quitada, clavada en la cruz, y la mente de Cristo reemplace mi mente. Cuando eso sucede, ¿qué ocurrirá? Justo lo que dijiste. Podremos documentar, esa es la palabra, documezo, comprobar, lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? La voluntad de Dios. La traducción en inglés coloca la palabra aceptable, pero creo que si haces un buen estudio de eso, realmente quiere decir agradable, como se traduce en español. No se trata de pasar apenas una marca mínima, sino que queremos hacer lo que es totalmente agradable para Dios. Y note la siguiente palabra, perfecto, la perfecta voluntad de Dios. Debemos reconocer que la voluntad de Dios es perfecta, y solo cuando estoy en ella, comprometido con su perfecta voluntad, es que voy a experimentar cómo Dios suple mis necesidades. No mis deseos, sino mis necesidades para servirle, lo que requiero para caminar en obediencia. Pero hasta que realmente desees obedecer la voluntad de Dios, Dios se mantendrá distante. Dios estará en silencio. Pero cuando decimos, Dios, estoy listo para obedecerte, quiero poner en acción tu voluntad para mi vida, estoy listo para que me la reveles, para poder caminar en tu verdad. Cuando eso sucede, nos sorprenderemos, y sigo diciendo esto, de cómo Dios se vuelve activo en ti y de los cambios que traerá a nuestras circunstancias. Gracias. Primero de Pedro 5:7.
echando todas vuestras preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Creo que una de las cosas más difíciles para los creyentes, no para todos, por supuesto, pero para un gran número de creyentes, es esa rendición, el hecho de rendirlo todo a Cristo. Y eso incluye, por supuesto, echar todas las cargas sobre Él. Tus comentarios. Me encanta la segunda parte. Él cuida de vosotros. Y tenemos que preguntarnos, ¿realmente creo eso? ¿Creo de verdad que Dios se preocupa por mí y que está interesado en mí? La mejor manera para responder eso es la cruz. El hecho de que envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir en la cruz por nosotros. Creo que eso prueba innegablemente que Dios se preocupa por nosotros, se preocupa por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a una parte del mundo, sino que la Biblia dice que Él nos ama a todos. Por lo tanto, sabiendo eso, porque Dios lo ha demostrado, deberíamos sentirnos cómodos echando nuestras cargas sobre Él. Dios es capaz. Dios nunca se cansa. Nada es demasiado para Él. Él puede hacerlo todo. Así que cuando tenemos problemas, deberíamos sentir una gran motivación para entregarlos. Hay una gran escritura en Salmo 37:5 que habla de rodar. La mayoría lo traduce como encomienda a Jehová tu camino, pero en realidad dice rueda sobre Jehová tu camino. Y la implicación es que a veces tenemos problemas en la vida que son demasiado grandes para levantarlos y entregarlos. Tenemos que rodarlos o empujarlos hacia Él. Dios tiene poder. Confía en Él. Apóyate en Él, porque Dios es fiel para responder. Él no nos dejará solos para siempre. Dios actuará, se moverá. Él nos pondrá a salvo y tendremos otro testimonio para glorificarlo por la liberación que hemos experimentado. Amén, bien dicho. Este es un verso que algunos evitan citar, pero creo que es muy importante. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por puro gozo cada vez que os encontréis ante diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Dejad que la perseverancia acabe su obra para que seáis maduros y completos, sin que os falte nada. Tus comentarios, Baruch. ¡Qué versículo tan alentador! Obviamente, no nos gusta tener que enfrentar pruebas, pero debemos recordar que Dios tiene un propósito con todo. Dios quiere enseñarnos algo, y en medio de esa dificultad, y seamos muy honestos, la gente puede atravesar momentos extremadamente difíciles, y muchas veces se sienten solos, se sienten abandonados, luchan incluso en su relación con Dios. Pero si perseveramos, la razón por la que estamos en esta situación es para enseñarnos perseverancia. Y por cierto, la perseverancia, esa palabra en hebreo, se deriva del mismo término para sufrimiento. Así que parte de nuestra experiencia de fe implica atravesar circunstancias en las que vamos a sufrir por Él. Cristo sufrió. La cruz es un gran ejemplo. Pero Él sufrió de muchas otras maneras también. Y esa perseverancia produce una conclusión en la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, para que lleguemos a ser creyentes maduros. Y noten la siguiente palabra, completos. Si haces un buen estudio de esta palabra, completo en griego, se relaciona con la perfección, con que nos convirtamos en la persona que Dios quiere que seamos, y finalmente que no nos falte nada. En estos tiempos de lucha, encontraremos que al otro lado de ellas habrá provisión. Dios proveerá. Y hace unos minutos hablamos de Job. Y sí, Cristian, tienes toda la razón. Job prácticamente lo perdió todo. No solo a sus hijos, sino también sus finanzas, su salud. Él lo perdió todo. Pero, ¿qué hizo Dios? Después de que terminó de usar a Job, vino un día de restauración. Quiero afirmarle a todo aquel que esté en medio de una prueba de fuego, alégrate. Recuérdate que al otro lado, un día, todo llegará a su fin, y allí vendrá tu provisión. No te faltará nada. Verás que Dios usó esa prueba para posicionarte en un lugar donde habrá una doble bendición al culminar la batalla. Amén. Bien dicho, Baruch.
Tormentas en la vida que causan ansiedad. Vamos a ver unos versículos en los que podríamos meditar por horas, pero creo que es una gran lección para nosotros. En términos de aquellos de nosotros, y me incluyo, que estamos atravesando pruebas y tormentas en nuestras vidas. Y todos son versos muy conocidos, pero vamos a compartirlos detenidamente. Iniciamos con Mateo 14, del 22 al 31. Inmediatamente Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió solo al monte a orar. Ahora bien, cuando llegó la noche, estaba allí solo. Pero la barca estaba ahora en medio del mar, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos le vieron andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, «Tened buen ánimo, soy yo. No tengan miedo». Y Pedro le respondió y dijo, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua». Entonces él dijo, «Ven». Y cuando Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua para ir a Jesús. Pero cuando vio que el viento era muy fuerte, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo, «Señor, sálvame». E inmediatamente Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Antes de darte la palabra, Baruch, en mi opinión, creo que hay algunos puntos clave aquí. Por supuesto, le agregarás a esto, pero Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Así que según mi perspectiva, nada toma al Señor por sorpresa. Él sabía que se enfrentarían a esa tormenta, así como nosotros enfrentamos tormentas en la vida. Y luego, es muy importante que cuando Pedro apartó su mirada de Jesús, fue cuando entró en pánico debido a las circunstancias alrededor y comenzó a hundirse. Creo que la lección es mantener nuestros ojos fijos en Jesús, sin importar las circunstancias y sin importar la tormenta por la que estemos pasando, porque Él extenderá su mano con compasión para salvarnos. Y, finalmente, Baruch, esto es más un comentario adicional que otra cosa, pero mucha gente se burla de Pedro, incluso pastores, cuando enseñan sobre este evento en particular. Pero recordemos una cosa. Aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, obviamente, Pedro es la única persona en la historia de la humanidad que ha caminado sobre el agua. Así que antes de criticar a Pedro, es importante más bien que aprendamos de este evento y mantengamos nuestros ojos firmes en Jesús. Tus comentarios. En primer lugar, creo que has dado un sermón muy bueno en pocas palabras, y si lo desarrollas sería una gran enseñanza también. Cuando veo esto, noto que estas circunstancias eran difíciles. Jesús vino a ellos en la cuarta vigilia, que es la última. Hay 4 vigilias, así que llegó al final, por lo que ellos estuvieron luchando por mucho tiempo. Y las luchas causaron que no percibieran a su Salvador, a su Señor, correctamente. Ellos pensaron que estaban viendo un fantasma, o a un espíritu, quizás sea mejor traducirlo así. Pero estaban confundidos acerca de quién era Él y lo que era capaz de hacer. Así que no permitas que las circunstancias difíciles confundan tu entendimiento del Mesías. Y otra cosa que diré es que cuando Pedro oyó y reconoció que era Él, hizo algo grandioso. Quiso ir hacia el Mesías. Al principio, no le preocupaba tanto el agua, las olas, el viento o cualquier otra cosa. Él solo quería ir hacia el Mesías. Creo que esa es una verdad muy importante dentro del pasaje, que en medio de estas cosas, ¿qué deberíamos desear? Estar más cerca del Mesías, dirigirnos hacia Él. No permitas que lo que vemos en lo natural oculte la verdad sobre quién es Él y lo que Él es capaz de hacer. Al final, vemos que Yeshua tomó a Pedro y lo salvó. No lo dejó hundirse.
Debemos entender que las circunstancias por las que atravesamos, si buscamos a Cristo, si nos dirigimos hacia Él, si servimos a sus propósitos, no nos hundiremos, sino que Él nos sostendrá. Y esa es una gran enseñanza de este pasaje. Él sostuvo a Pedro y sostendrá a todo aquel que esté atravesando pruebas de fuego en sus vidas. Gracias, Baruch. Para concluir, repasemos unas escrituras muy conocidas a manera de recordatorio. Filipenses 4:19. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra clave aquí es lo que nos falta, no nuestros deseos. Tus comentarios. Un gran versículo de aliento. Dice aquí, conforme a sus riquezas en gloria. Siempre que te encuentres con la palabra gloria en la Biblia, la palabra en la que debes pensar es rectitud, porque en poesía hebrea, que es muy utilizada en la profecía, vemos que la palabra que con más frecuencia se usa en paralelo con gloria es rectitud o justicia. Así que si queremos que las riquezas de Dios nos sean dadas, y no me refiero simplemente a riquezas financieras, sino si queremos las ricas bendiciones de Dios, aquellas cosas que son preciosas, que necesitamos para servir a Dios, debemos darnos cuenta de que esto ocurre cuando estamos comprometidos con la rectitud y la justicia que manifiestan la gloria de Dios. Un comportamiento justo será el catalizador para que recibamos la provisión de las cosas buenas de Dios, con el fin de que podamos vencer, que podamos perseverar un día más, que podamos hacer algo adicional y que seamos llevados a través de esta prueba, esta dificultad, estas adversidades. Podremos salir de esto de un modo que testifique que Dios es nuestro libertador. Recordemos que Él es la solución a este problema que tenemos. Amén, gracias. Isaías 65:24. Antes de que llamen, responderé, y mientras todavía hablan, yo los escucharé. Creo que este es el Roy, que lo ve todo y lo sabe todo. Tus comentarios, Baruch. Una gran frase en hebreo. Dios es el Dios que lo sabe todo porque Él lo ve todo y nada lo sorprende. Dios promete algo y Él ya tiene la solución. Podemos estar en medio de la dificultad y de la aflicción, pero Él sabe que vamos a clamar y Él ya ha provisto la respuesta. Puede que tome tiempo antes de que experimentemos esa respuesta. Todavía podemos estar hablando, pero Dios ya ha escuchado. Él conoce nuestras necesidades incluso antes de que oremos. Para mí, este versículo de Isaías 65 me dice que resista un poco más, porque Dios sabe, Él ha respondido, Dios ha escuchado, simplemente persevera, porque el día de la liberación está en el horizonte. Y cada día que pasa, estamos un día más cerca del final. Dios no nos dejará solos. Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos, y hemos sido reconciliados con Dios. Creo que debemos enfocarnos en las implicaciones de esta reconciliación, y yo agregaría, reconciliados eternamente con Él. Él no nos abandonará ni nos desamparará, no nos soltará. De hecho, no hace mucho tiempo escuché una ilustración rabínica. El rabino dijo esto: ¿sabes? Si recoges arena, puede que quieras sostener esa arena con fuerza, pero una cantidad se deslizará entre tus dedos. Mas Dios no es así. Nada se escapa de la mano de Dios. Y sabemos eso por Juan 10, donde leemos que nadie podrá arrebatarnos de la mano del Hijo, el Hijo de Dios, el Mesías, y nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Estamos siendo sostenidos por Cristo y por Dios el Padre. Así que no entremos en pánico, simplemente entendamos que estamos seguros en Él. Gracias. Salmo 116, 1 y 2. Amo al Señor, porque Él ha oído mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por eso lo invocaré mientras viva. Tus comentarios, Baruch. El hecho de tener una relación de pacto con Dios a través de la sangre de Cristo nos brinda un beneficio maravilloso.
Para un no creyente, Dios no tiene obligación de escuchar su oración. ¿Puede escuchar su oración si así lo elige? Absolutamente. Pero para un creyente, Dios, a través de nuestro pacto, se obligó a sí mismo. Por eso el salmista dice, amo al Señor porque ha oído mi voz y mi súplica. Dios ha inclinado su oído hacia mí. Si hemos aceptado el Evangelio, esa reconciliación, esa relación con Dios, lo obliga a escuchar. Él sabe lo que vamos a orar. Y Dios tiene una predisposición a responder a su pueblo. A Él le encanta bendecir a su pueblo. Le encanta demostrar que somos su pueblo y que Él nos responde con fidelidad. Todo esto debería animarnos y, nuevamente, lo que quiero enfatizar es que si tu liberación, esa solución, esa necesidad que tienes, no está siendo satisfecha hoy, persevera un poco más. El cambio viene. Dios te ha escuchado y Dios responderá. Amén. Ahora, antes de darte la palabra para tu conclusión, desde mi perspectiva, quiero finalizar diciendo que si estás pasando por una tormenta, si estás atravesando una experiencia muy difícil o un desierto, solo te animo a que mantengas tus ojos en el Señor. Echa tus cargas sobre Él. Entrégaselas. Agradece por su gracia y su palabra. Espera en Él y no prestes atención a las mentiras del enemigo. El Señor te ama. Él es nuestro pastor, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y recordemos que no temas se menciona al menos 365 veces en la Biblia. Es la instrucción más mencionada en toda la Escritura y necesitamos hacerla nuestra. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Estamos en un pacto con Dios y los beneficios de ese pacto son numerosos. Cuando atravesamos tiempos difíciles, debemos recordar que Dios recuerda ese pacto. De hecho, vemos con frecuencia en las Escrituras que hay una relación directa cuando se habla de que Dios recuerda, específicamente con que Él recuerda su pacto. Debido a que Dios es fiel a su pacto, también debemos ser conscientes de que la palabra en hebreo para pacto, brit, se deriva de otra palabra en hebreo, que es un verbo que se relaciona con la pureza. Así que, una de las cosas que Dios está comprometido a hacer es purificar nuestra fe. Él obrará en nuestros tiempos difíciles para transformarnos. Insisto, cuando pasamos por pruebas y dificultades, no voy a negar que sí, son dolorosas. Sí, nos traen sufrimiento y nos hacen sentir miedo. Son una fuente legítima de ansiedad. Pero, de nuevo, como mencionamos, echa tus cargas sobre Él porque Él cuida de ti. Y Dios tiene poder y Él desea sacarte adelante en este tiempo difícil. Él te ayudará a perseverar. Él te dará la fuerza y al final tú verás que estarás agradecido por lo que Dios te ha enseñado en estos tiempos de prueba. No son una pérdida de tiempo. No te enfoques simplemente en decir, Dios, sácame de este problema, sino pídele, Dios, ayúdame a aprender lo que necesito aprender para que pueda madurar y ser más útil para ti. Dios tiene un plan para tu vida y estos tiempos difíciles te están moviendo y preparando para algo mayor. Amén, Baruch, bien dicho. Gracias, hermanos y hermanas. Como hemos dicho durante todo el podcast, esperamos que, si están pasando por tiempos difíciles, las Escrituras les hayan dado un recordatorio fresco del amor de Dios por ustedes, sus promesas y que Él cuida de nosotros. Así que gracias por dedicar este tiempo, Baruch, a este importante tema, porque con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con tantos conflictos globales y cosas por el estilo, la gente está sintiendo ansiedad y por otras razones diferentes también. Así que aprecio tu tiempo y una vez más, hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Oramos para que esto les haya bendecido. Baruch desde Israel y un servidor en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros.
Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.